Bienvenidos a un nuevo video de la serie de Python. No se dan una idea lo que me costó armar este video, básicamente. Hoy vamos a ver toda la parte del histórico de operaciones a través de la persistencia, de uno de los primeros modelos de persistencia, que es armar un TXT en donde tengamos una serie de strings de los cálculos, ¿no? De las operaciones. Pero me puse a armar el ejemplo, ya lo tengo todo terminado y eso. Ahora en este video lo vamos a hacer en vivo y paso a paso. Pero me empezó a dar errores de todo tipo. Y les voy a contar cuáles son esos errores, los vamos a trabajar bien y obviamente a ustedes no les va a pasar porque yo ya tengo el código armado y funcionando, perdón, pero fue una locura. Realmente hubo de todo. No sé si se acuerdan, cuando estábamos trabajando en el file open, si vienen de la lista de reproducción de los ejercicios de Python, van a encontrar esto en la lista de las teorías de Python, ¿sí? El Python desde cero se llama. Pero acá yo les comentaba esto de, bueno, cada una de las cosas se pone con un salto de línea, ¿no? Cada uno de los strings. Y después agarrábamos y hacíamos un split y después nos encargábamos de quedarnos con un dato menos el anterior. Claro, esto en este flujo tan sencillo funcionaba perfectamente. Pero cuando tenemos que trabajar con algo que ya inicialmente tiene que estar leyendo información antes de la primera escritura, digamos, de cualquier string de operaciones en nuestro caso, ahí empezaba a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque no existía el salto de línea, entonces no tomaba bien esto, bueno, cosas, ¿no? Así que lo que hice fue reformar un poco la lógica, cambiar un poco la forma en la que vamos a agregar los datos, ahora les voy a mostrar todo, pero no deja de ser el mismo método, ¿no? La misma forma de agregar información a los archivos y demás. La única diferencia es que vamos a aprender un par de cositas más que nos va a servir para protegernos de qué pasa si el archivo que tenemos no tiene información. Así que, bueno, en primera instancia, esto que les contaba de que el archivo se crea en el momento, no, acá no, en el momento en el que se apendea algo, se crea el archivo, en el momento que se escribe, eso en nuestro ejemplo no nos va a servir en la calculadora. Porque nosotros inicialmente lo vamos a tener que leer, ¿sí? Vamos a cargar en memoria todas las operaciones y después lo vamos a escribir. Entonces para eso vamos a hacer un par de cositas, ahora lo van a ver. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear acá en Calculator un archivo llamado history.txt, ¿sí? Y con eso, este archivo va a quedar vacío ahora, con eso nos ahorramos en la parte de, la gran parte de los quilombos que venían con esto, ¿no? Que era el tema de que, bueno, yo quiero leer un archivo que no existe, entonces me tira la excepción, como lo habíamos visto antes. Bueno, eso me jugó muy en contra en armar el ejemplo. Así que bueno, vamos al lío. Primero, esta parte del operations append, ¿sí? Nosotros cuando estamos trabajando con paquetes intentamos lo menos posible traernos variables o constantes o objetos directamente de esos paquetes. Entonces, como al fin y al cabo vamos a trabajar en varios aspectos del tema de operations, esto lo vamos a abstraer. Eso significa vamos a meterlo en una función, ¿sí? Dentro de Calculator History y vamos a hacer más cosas además de esto. Así que bueno, en principio lo que vamos a hacer es venirnos a History, ¿sí? A history.py, que es el paquete básicamente que contiene operations y show operation history. Y lo que vamos a hacer acá es crear dos funciones, ¿sí? La primera función va a servir para cuando nosotros tenemos que grabar operaciones en el archivo, ¿sí? Y se parece mucho a básicamente la función que tenemos, bueno, la funcionalidad que tenemos acá de apendiar operaciones. Vamos a venir acá y vamos a escribir save operation, sí, save operation. Y esto va a recibir lo mismo, ¿no? N1, N2, num1, num2, va a recibir el sign y va a recibir el resultado, ¿sí? Result. Bien, vamos a dejarlo en paz por ahora, ¿sí? Para que básicamente escribamos todas las funciones que necesitamos y después empecemos a desarrollarlas. Después tenemos lo que es el load, o sería load history, sí.
ahí lo estoy leyendo en mis machetes, se llama load history, que es básicamente el que va a cargar el histórico de las operaciones. Vamos a hacerlo. Eso no lleva parámetros porque carga directamente de nuestros archivos. Bien. Vamos a empezar por el load history, ¿sí? En primer lugar, operations se va a quedar como lista. Y al ser una variable global, vamos a necesitar reescribirla en lo que es load history para cuando venga la información nueva. Entonces lo que vamos a escribir acá, vamos a sacar el pass y vamos a escribir global operations. Este global a nosotros nos permite básicamente editar operations. Si solo lo fuéramos a utilizar para leerlo acá adentro, no lo necesitaríamos. Pero como nosotros necesitamos editar una variable global, que en este caso es una lista, necesitamos el global, ¿sí? Voy a hacer control alt L para hacer el autoformato. Y ahora, luego de eso, nosotros tenemos que abrir el archivo, ¿no? ¿Cuál archivo? El de history. Así que en principio lo que necesitamos es una constante, que se va a llamar history file, ¿sí? Esto es lo mismo que teníamos acá, ¿sí? El file.txt, no tiene mucha ciencia. Pero la diferencia es que ahora está dentro de una carpeta calculator, ¿sí? Para lo que es el sistema de directorios de Python, Python está mirando acá, a Hello World. Y nosotros vamos a necesitar entrar a calculator, que yo lo voy a escribir, calculator, barra, y ahí entrará history.txt, ¿sí? Y vamos a hacer control alt L de vuelta para hacer que esto salte. Y ahora con esto vamos a hacer nuestro with open, ¿no? Entonces vamos a escribir with open, no, open. Y acá le vamos a pasar history file, as file, ahí está. Y acá adentro es donde vamos a correr nuestra operations, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Básicamente, cuando digo correr nuestra operation, significa modificarlo y recargarlo con la información del history, ¿sí? Esta va a ser la primera carga inicial. De hecho, ya podemos escribir acá. Ah, esto quedó viejo del ejemplo de test hello. Vamos a eliminarlo. ¿Se acuerdan que había quedado para explicar paquetes? Y acá adentro vamos a escribir el load history. Ah, pero tenemos que importarlo, claro. Acá, load history. Y también vamos a hacer save operation, ¿sí? Para que estén los dos. Entonces acá iría load history. Y de paso ya agregamos save operations, que era este. Vamos a eliminarlo. No, de hecho vamos a dejarlo comentado porque lo vamos a traer después. Entonces acá vamos a escribir save operation y vamos a pasarle num1, num2, sign y result, ¿sí? Que esto va a ser lo mismo que hace acá, pero con unos aditivos más. Entonces ya tenemos save operation. Bien. Volvemos a history, ¿sí? Volvemos a calc, porque les quiero mostrar esto. En el momento en que se ejecute el programa, va a ir a load history, o sea, va a cargar la información que tenemos en history.txt, ¿sí? Y eso también va a hacer que operations, que también lo vamos a eliminar de acá porque no lo vamos a utilizar directamente en este lugar, operations acá va a ser internamente cargado con la información de history, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, acá en la parte del file, cuando estamos escribiéndolo, me faltó que esto va a ser read, porque esto es lectura, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es sobreescribir la información de operations. ¿Y qué vamos a poner acá? Bueno, file.read.split barra n, ¿sí? Y fíjense que no le estoy agregando el famoso 2 puntos menos 2, ¿sí? Que lo estaba agregando en el anterior. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros vayamos a agregar esta información, el barra n lo vamos a poner al principio, ¿sí? Déjenme seguir con el código y me van a entender mejor. Nosotros no vamos a necesitar, no vamos a tener más saltos de línea abajo, donde teníamos antes. No va a ocurrir más. Y ahora van a ver por qué. Bien, en principio esto ya estaría en lo que es la carga del history, pero vamos a agregar una cosa más. Primero vamos a agregar un paquete, ¿sí? Que es propio de Python, que se llama OS, que significa Operating System. Y con este paquete que vamos a usar muchísimo en el futuro, ahora lo vamos a usar para un detalle, pero lo vamos a usar muchísimo, maneja todo lo que es del sistema operativo, sea directorios, variables de entorno,
variables reservadas, maneja un montón de cosas, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros con este OS es utilizarlo para verificar que el archivo esté o no esté vacío, ¿sí? ¿Qué nos va a determinar eso? Que si está vacío el archivo, entonces no haga este split y operations se quede como un array vacío. ¿Por qué? Porque si yo dejo esto así como está ahora, operations por el split me va a devolver un array vacío, un array con, no vacío, sino con al menos un elemento como vacío, ¿sí? Es algo que descubrí un poco tocando y probando este ejemplo que quería traerles. Y nosotros no queremos eso, porque después vamos a querer validar en la parte del save operations si operations tiene o no tiene valores, ¿sí? Lo cual nos va a definir cómo vamos a terminar creando, mejor dicho, guardando la información en operations y también en el archivo final, ¿sí? Sé que esto capaz es mucha información ahora, pero ahora me van a entender. Bien, entonces vamos a condicionar el open con la idea de si os.path.getSize de history file es mayor a 0, o sea, si este archivo contiene algo, entonces ahí vamos a hacer eso. Si no, no vamos a hacer absolutamente nada, porque operations ya es una lista vacía. Y eso es importantísimo, ¿sí? Entonces, con esto que tenemos acá, siempre nos va a estar cargando información acorde a lo que tenemos en el tamaño de esto, ¿no? Bien, vamos a seguir a Save Operation. Acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a escribir una variable operation, ¿sí? La cual va a ser un fstring que va a contener algo similar a lo que teníamos acá, ¿sí? De hecho, miren, lo voy a copiar, así como está, y ahora vamos a cambiar los nombres de las variables y unas cositas más. En principio acá sería n1, el sign, n2 y el resultado, ¿sí? Hasta acá parece que no cambió nada, pero recuerden que en esta parte, ¿dónde está? No la estoy encontrando. Claro, en el Show Operation History, ¿no? Estaba, a ver. Bueno, no la veo. No sé si la saqué yo antes. Pero bueno, antes esto tenía un barra n, ¿sí? Venía así. Y eso nos va a modificar mucho las cosas ahora, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a agregar nuestro with open, porque acá tenemos que escribir esta información, ¿sí? Entonces vamos a hacer un with open. De hecho, lo vamos a copiar esto. With open history file. Pero acá lo vamos a hacer en modo append, ¿sí? Porque vamos a agregar esta información a nuestro archivo, ¿sí? Fíjense que es muy importante que yo todavía no estoy tocando el array de operations, ¿sí? Estoy agregando la información primero al archivo y después voy a hacerlo al array. Y ahora van a ver por qué. Lo primero que vamos a preguntar es si operation ya tiene información. Obviamente en la primera ejecución no lo va a tener. Así que si operations es mayor a 0, yo voy a hacer mi file.write, ¿sí? Con barra n al principio, ¿sí? Y después la operación. Si operations ya está lleno, vamos a hacer el file.write con solo la operación. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Esto va a ser lo siguiente. Cuando nosotros tengamos operaciones vacías, ¿sí? Va a significar que está en la primera línea. Entonces va a escribir acá 1 más 1, ¿sí? Yo sé, 2, ¿sí? Pero si esto ya tiene información, lo que va a hacer es agregar el barra n, lo cual va a ser enter, y acá va a escribir la otra operación, ¿sí? Y así evitamos que hayan saltos de línea adicionales, porque va a estar validando primero que el archivo no esté vacío. Y obviamente esto va a pasar una única vez, esta parte, porque salvo que nosotros eliminemos voluntariamente todo lo que es history, en realidad va a estar solo vacío una vez, ¿no? En el momento en el que se inicialice el programa por primera vez, porque después cuando lo matemos el programa, volvemos a correrlo y demás, esto siempre va a estar como trabajando, ¿sí? Bien. Después, ahí sí, una vez terminamos de agregar toda la información al archivo, ahí es donde básicamente hacemos el operations append. Y acá agregamos OP sin el barra n, porque a nosotros nos interesa tener la operación tal como está, ¿sí? Bien.
No me acuerdo si esto lo terminé cambiando antes de grabar el video, pero acá probablemente había un /n o algo por el estilo. Si lo tienen, quítenlo, ¿sí? Porque ahora ya no hace falta, ¿sí? Todas las operaciones aparecen una debajo de otra. Igual creo que no había, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, de esta manera ya tendríamos el programa funcionando, ¿ven? Son un par de cositas así que les comenté, errores que me fueron surgiendo, pero bueno, nada, los fui arreglando y ahora se los traigo lo más sanitizado y libre de errores posible, ¿no? Así que bueno, vamos a ejecutar el programa para probarlo y ver cómo corre, ¿no? Ahí nos pide operación, ¿sí? En principio, como nos está pidiendo operación, significa que la carga del historial, que es lo primero que hace después de entrar, antes de entrar al while true, significa que está funcionando, ¿sí? Esto que está acá corrió y ya operations tiene valor, en el cual, bueno, en este caso no tiene ningún valor, solamente está inicializado como una lista vacía. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ponemos 1 más 1, ¿sí? Le damos Enter, vamos a poner que no continuamos operando y fíjense que nuestra operación está bien. Y si vamos al history, vamos a encontrarnos que ya tenemos esta operación, ¿sí? Vamos a volver a correr el programa y vamos a poner una operación que sea 1 más 5 y vamos a decirle que no queremos más. Perfecto. Y ahora tenemos la operación anterior y la nueva, ¿ven? Ya esto está funcionando lo más bien, ¿sí? Y fíjense que cuando hace, vamos a hacer un debug para mostrarles, cuando hace el save del operation, vamos a hacer 1 por 6. Fíjense que acá el len, vamos a borrar todas estas cosas, así solo nos queda lo importante. El len de operations nos da 2. ¿Por qué? Porque operations ahora mismo tiene los dos valores que teníamos acá, ¿sí? Pero claro, si nosotros, por ejemplo, vamos a matar todo esto, borramos el historial, ¿sí? Y ahora volvemos a ejecutar. Fíjense, vamos a poner 1 más 4. El len de operation nos da 0 y las operaciones están vacías. Entonces, en el momento en el que nosotros vayamos a agregar información, ok, está bien. Vamos a agregar la operación tal cual como está sin el salto de línea. Entonces, vamos a ejecutar. Obviamente esta operación está bien. Vamos a decir que continuamos operando. Y acá vamos a escribir 5,6, por ejemplo. Y ahora, fíjense que el len operations pasa a ser 1 porque ya agregamos el nuevo, ¿no? En la última operación que corrimos. Y ahora sí va a entrar acá. Porque nosotros vamos a querer que operation tenga el /n al principio para que se haga el salto de línea acá. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, van a ver que más allá de que diga continuar operando, ya agregó la información. Así que bueno, fue todo un viaje. La verdad, estoy bastante contento porque me rompió un poco la cabeza, pero les traje todo de una forma mucho más consolidada. De hecho, yo había grabado un video antes y habían sido como unos 20 minutos de video con varios errores en el medio y no me había gustado, así que ese video va a la basura y nunca lo van a ver. Creo que la papelera de reciclaje solo sabe de ese video. Pero bueno, más allá de eso, todo está funcionando. Vamos a darle a no acá. Y ya tenemos las operaciones, ¿sí? Tenemos las operaciones cerradas, podemos ver los valores que tenemos acá y ya todo esto está funcionando. Así que bueno, espero que les haya gustado este video porque me costó muchísimo, la verdad, más de lo que esperaba. Pero bueno, ya con esto tenemos el primer, podría decirse, modelo de persistencia muy sencillito, pero ya con esto ya podemos mantener información más allá de que nuestro programa termine y obviamente más información de la que podemos manejar en tiempo de ejecución, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase, este video y nos vemos en los siguientes.